Hola, futuro líder. Pues nosotros desde Sugati, desde The Future Leader, sabemos que entrar al mundo laboral por primera vez puede sentirse como llegar a un terreno súper desconocido y completamente nuevo, donde todos parecen saber qué es lo que tienen que hacer, menos uno que está entrando. Tal vez sientes esa presión por tomar la decisión correcta, tal vez sientes como miedo a equivocarte o simplemente tienes como muchas preguntas sobre cómo empezar todo este proceso. Si te está pasando, no te preocupes, para eso estamos nosotros aquí, no estás solo en este proceso y por eso creamos las cápsulas de trayectoria, que es un espacio pensado para acercarnos a ti sin filtros, a las historias reales de esos líderes que ya recorrieron este camino, que hoy están emprendiendo, que hoy ya han hecho empresas, que ya han vivido lo que es vivir el mundo corporativo y hoy quieren compartir contigo toda esa trayectoria. Y hoy tenemos un invitado que para mí en especial es muy especial, no solamente porque hemos trabajado juntos, sino porque hemos creado en este mundo laboral y personal una amistad muy linda y ha vivido en primera persona lo que es trabajar en una empresa, pero también armar su propia empresa con cosas que le apasionan y con eso que lo mueve a él todos los días. Él ha acompañado líderes y organizaciones en procesos de transformación que están en distintos momentos de crecimiento y de cambio. Ha trabajado con empresas a nivel Latinoamérica y cuando le contamos del proyecto de The Future Leaders, me dijo, súmame a todo de inmediato porque se conecta profundamente con esta idea de acortar la brecha entre lo que los jóvenes imaginan del mundo laboral y lo que realmente está pasando allá afuera. Entonces, hoy Alejo o Alejandro nos va a compartir esos aprendizajes reales desde el camino del emprendimiento y su perspectiva sobre lo que ha visto también en todas las generaciones que hoy está él compartiendo a nivel corporativo en todas estas empresas. Alejo, muchas gracias por estar aquí. Y para empezar, quisiera que nos contaras un poco esa historia tuya, porque eres ingeniero químico, pero después trabajaste en una empresa, pero ahora te dedicas Ujú. a desarrollar equipos. ¿Cómo es esa historia? Bueno, Ana Caro, equipo de Sugati, Future Leaders, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. De verdad que me puse muy feliz cuando me contaste este proyecto y siempre muy gustoso de compartir esta historia que en varios escenarios he llevado un poquito mi testimonio de lo que ha sido este camino de casi 21, 22 años de trayectoria profesional, que es un poco atípico. Entonces arranco por contarles, yo pues soy colombiano, tengo 46 años y estudié ingeniería química, tal como lo mencionabas, y básicamente eh, ejercí mi profesión los primeros más o menos 7, 8 años de mi vida laboral, donde pues me gradué de ingeniero y como decía el manual, me busqué un trabajo y a Ujú, partir de eso empecé pues a construir ya mi camino profesional. Em, y luego de varios años de estar ya vinculado a primero empresas pequeñas, después a la multinacional, que es como esa idea sexy de trabajar en una empresa reconocida, grande, con operación en muchos países, pues yo llegué a tener eso. Empecé en el área de ventas, luego pasé a mercadeo, y digamos que estaba haciendo, como dice el manual, mi carrera para seguramente en unos años ocupar una gerencia y cada vez más escalar posiciones en el mundo corporativo, que digo que es una opción muy válida para cualquier persona que desee tomar ese camino y pues mucha gente vive toda su vida siendo empleada o contratados por grandes compañías, pero yo tomé un camino diferente porque básicamente a mis 30 años eh, tomé una decisión un poco desde la intuición y fue que como había sido durante mi juventud educador al aire libre y estaba muy involucrado con el tema de jóvenes, trabajé en campos de verano, en todo ese tipo de actividades que hacía más de hobby que de profesión, pues empecé a sentir que me estaba desconectando un poquito entre ese mundo corporativo eh, que tiene sus pros y sus contras y conectándome o empezando a conectarme o a interesarme más por ese mundo de la educación
de las personas y el desarrollo de los equipos de trabajo. Mm. Entonces, en ese momento doy una pausa, me tomo un semestre sabático, un gran regalo. Eh, Decido hacer dos experiencias que me transforman profundamente, el Camino de Santiago en bicicleta y conocer los Himalayas, las montañas más altas del mundo. Y luego de ese viaje regresé pues a mi país, a Colombia, y en esa búsqueda de posibilidades, pues decidí darme el chance de emprender y de darle una oportunidad a ese sueño de tener empresa propia, de movilizar las experiencias al aire libre y la educación como una forma para desarrollar personas y hacer turismo aventura, porque digamos que esta empresa empezó siendo una empresa que tenía una fuerte apuesta a hacer experiencias y viajes de aventura y poco a poco el camino pues se ha ido transformando y eso es parte de lo que vamos a trabajar o a conversar hoy es que ese sueño también se va transformando. Entonces básicamente eso es un poco mi historia y hoy estoy acá sentado 14 años después de tener una empresa que ya no es un emprendimiento, sino una empresa que ya, como dice, como digo, pasó a colegio grande, donde ya estamos teniendo unas conversaciones y un nivel de proyectos y de manejo más de empresa que de emprendimiento, pero muy bonito compartir ese camino porque suena muy sexy todo lo que les he contado, pero el camino ha estado lleno de retos, de tropiezos, de momentos difíciles y eso es parte de lo que se trata la vida del emprendimiento. Entonces, a través de eso, pues espero compartir hoy la historia con ustedes. Muchas gracias por esta Ok. invitación, Cara. Alejo, y ahorita escuchándote, o sea, sí, hay muchos con los que hemos hablado que quieren emprender. Algunos dicen, no, sí quiero entrar a una empresa y luego emprender. O hay algunos incluso que apenas están empezando su trabajo, pero dicen, no, quiero tener mi empresa. Hay otros que dicen, no, no quiero trabajar ni buscar trabajo, sino que me siento completamente capaz y tengo muy buenas ideas para emprender. Pero puede ser que estén con dudas y así que no saben si lanzarse, si no, ¿qué le dirías tú a una persona, a un joven que está saliendo de la universidad, que quiere emprender y tiene, porque hay gente que tú las ves y tú dices, tiene esa cosita para emprender y tiene muy buenas ideas y su estructura y todo, pero si está con esa duda de que no sabe si lanzarse o no, ¿qué le dirías tú desde tu propia historia, desde lo que tú has Sí, bueno, mira, yo ahí creo que abordaría esta respuesta en dos formas. La primera, yo creo que el emprendimiento no es para todo el mundo y eso es algo que también hay que reconocer. Yo tengo familiares, amigos que me dicen, yo quiero ser empleado toda mi vida y quiero escalar posiciones en una empresa que me paguen bien y no acostarme preocupado por pagar la nómina al final del mes o por atender todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, que al final, cuando tú eres emprendedor, tú tienes que manejar toda la organización, al principio en una pequeña escala y después en una gran escala, y eso no es para todo el mundo. Entonces yo creo que al final es una decisión. Y la segunda parte de esta respuesta es, en mi caso personal, y es mi experiencia, yo creo que haber estado en el mundo corporativo me dio muchas herramientas para que el emprendimiento no fuera tan complejo. Y hablo, digamos, de un par de cosas. Lo primero es que haber estado en una multinacional, siendo un equipo de ventas, de mercadeo, entender cómo funciona el mundo de las grandes compañías, pues me hizo entender o conocer muy bien el mundo al que yo iba a atender. Entonces, cuando yo soy consultor organizacional y voy a trabajar con un equipo de mercadeo, un equipo de ventas, entender qué es la burocracia entre las organizaciones o el famoso trabajo por silos, que es el gran dolor de las organizaciones, pues yo lo viví, porque yo siendo parte de una empresa viví lo que es que eso suceda y eso es importante reconocerlo porque siento que eso me dio muchas herramientas para eso. Ahora, no es el único camino y como tú mencionas, yo creo que hay gente que ya tiene una idea muy clara desde casi desde terminar su universidad o que tiene desde hace muchos años por negocios de su familia o porque son personas que tienen ese espíritu emprendedor que con una buena idea pueden empezar recién grados de la universidad y lograr el éxito. Yo creo que eso no está escrito, pero en mi caso personal yo creo que el que está dudoso
yo le recomendaría que se dé un par de años o una época de probar lo que es un trabajo, entender lo que es una empresa, entender todo el nivel de responsabilidad que tiene ser emprendedor para luego tomar la decisión de dar el salto. Y hay otro tema importante y es que hay un tema económico detrás de eso que es muy relevante. Y yo creo que yo le diría a cualquier emprendedor, y de hecho se lo he dicho a muchos, es prepárese para no ganar dinero en los primeros 5 años. Si usted cree que va a montar algo y a los 5 años o al año va a ser millonario, eso le pasa a uno en miles de emprendedores. Y Mm. realmente la gente que logra hacer o tener un nivel de ingresos aceptable al estándar versus estar empleado es muy bajo. Y yo creo que uno, la curva de ingresos se invierte, puede ser exponencial al final de su vida de emprendedor, pero al principio la expectativa es no lo haga por dinero, hágalo por amor, hágalo por pasión y por gusto. El dinero va a llegar luego, porque si uno piensa que al año va a ser millonario, creo que eso es un poco en lo que fallan las expectativas de llegar allá. Eso es un poquito como el panorama que yo de primera mano le diría a una persona que esté pensando en el emprendimiento. Incluso ahorita que estabas hablando, Alejo, porque te he visto y es que es impresionante la pasión que le pone Alejo a su trabajo. Y yo también, o sea, para mí, y que también tengo un emprendedor aquí en mi casa, el tema de uno estar apasionado por esa empresa que estás creando, por eso que estás haciendo todos los días, para mí hace parte de ese espíritu emprendedor. O sea, decías como que esto no es para todo el mundo, hay gente que sí tiene ese espíritu, hay gente que no. Cuéntanos cuáles son como esas claves o esos aspectos que tendría una persona con ese espíritu emprendedor y si eso lo unirías con esta pasión de la que hablabas. De acuerdo. Mira, yo creo que la pasión es la llama que justamente te mantiene vivo en esa primera etapa del negocio, porque como no ganas dinero, como no monetizas rápidamente, ni eres una persona reconocida ni exitosa. De hecho, cuando tú eres emprendedor, un emprendedor pequeño, ¿no? No estamos hablando de esas startups que reciben millones de dólares de los bancos chinos, sino personas que dicen, voy a montar tu negocio, tú eres invisible en el mundo. Nadie conoce tu marca, nadie conoce tu producto y te gastas muchos años llegando a que eso suceda. Y esa pasión interna y ese gusto por lo que haces te tiene que dar suficiente impulso para que aún siendo desconocido, aún seguramente no generando proyectos de alto impacto en el mercado, aún todavía teniendo que pasar muchos meses sin pagarte lo que te quieres pagar, aún diciendo, sé que lo que tengo es bueno, pero necesito que esto como producto o como negocio madure más, todavía la pasión y las ganas de hacerlo me van a alcanzar para esperar a llegar a ese momento. Ujú, ujú, Entonces, yo creo que eso sí es muy importante. Yo creo que si uno monta un emprendimiento por enriquecerse rápidamente o sin suficiente amor por el oficio, eh, eso no es suficiente. De hecho, yo decía, sí, aquí hay un dicho en Colombia que decimos que si quiero ser millonario, más bien vendo empanadas. Y eso es un poquito eso. Yo estoy seguro que hay muchos oficios y muchas profesiones que seguramente hubieran traído unos retornos rápidos en dinero y en ventas y en muchas cosas que uno mide para obtener el éxito más rápido, pero no sé si me guste vivir de hacer empanadas y preferí tomar el camino de la pasión y no el camino del éxito económico. Y eso es parte de lo que llamo yo el espíritu emprendedor y es aguantar. Y la segunda cosa, Caro, es que yo creo que uno tiene que ser sordo a la opinión de las personas. Y creo que ahorita que me estoy devolviendo como a ese momento en que empecé a tratar de socializar con la gente a mi alrededor lo que quería hacer, pues recibí muchos, uy, pero eso ya se hizo, yo alguna vez traté y no pude, ese negocio ya existe, como que siempre hay muchas personas que están tratando de hacerte ver lo difícil que es lograr un sueño o emprender, y eso hace que uno todos los días reciba también
así como mucha gente que lo anima a uno y dice, oiga, lo admiro, que nota lo que está haciendo, también pasa que hay mucha gente que le dice a uno, uy, eso no se ve tan fácil, eso ya se intentó, unos amigos trataron y no pudieron y siempre hay como gente que siente que ese no es el camino de uno, pero el único que sabe desde la intuición, y aquí hay una palabra muy importante en el emprendimiento, se llama la intuición, es muy importante seguirla como fielmente. Eso es un poquito como lo que yo creo que es esencial para aguantar, digamos, esos primeros años de emprendimiento que al final son muy bonitos y eso en parte de un proceso. Yo creo que un emprendimiento sin que haya esfuerzo, sufrimiento y momentos difíciles, creo que no existe, o no conozco el primero. Mm, total. Y ahorita hablando de ese esfuerzo y ese sufrimiento, Alejo, ya sabes que a todas las generaciones nos ponen como unos catálogos, o sea, de los millennials nos decían que no trabajábamos bien y que no éramos tan estables, pero ahorita entonces viene la generación Z y es esta generación de medio de cristal, pero de también que no duran tanto en los trabajos. Y una de las cosas pues que nos decían, que hemos visto en los estudios y que también nos dicen en los corporativos es que sí les hace falta como esa capacidad de sufrir un poco más, ¿sí? Hoy, ¿tú cómo has visto este tema de las generaciones en las organizaciones? ¿Qué es lo que más enriquece? ¿Qué es lo que más tensiona? ¿Cuál es tu opinión y lo que has visto también en estas organizaciones con respecto a las diferentes generaciones y a esta generación a la que le estamos hablando en este momento? Mira, yo tengo una mirada sobre el tema y nosotros pues hemos hecho, también hemos desarrollado muchos contenidos del tema de brechas generacionales, porque Ujú, como tú lo mencionas, hoy en día convivimos ya no dos generaciones, sino tres hasta cuatro. Y yo creo que parte de lo que tenemos que evitar son dos cosas. Uno, encasillar a todo el mundo en una sola generación, ¿sí? Entonces, todos los generación Z somos de una manera, todos los millennials son de otra, porque muchas veces el gran error que estamos cometiendo es encasillar a las personas por su edad en una generación. Y hemos encontrado que así como hay personas no sé, de nuestra edad, generación, yo soy X tirando a Z, yo soy 80, estoy ahí en el limbo. Eh, Somos una generación que nos encanta el trabajo duro, que somos disciplinados, que somos un poco más resilientes, pero también tenemos otras cosas que hoy en día nos cuestan trabajo. Entonces, la gran pregunta que nosotros le hacemos a la gente y se la hago ahorita es, ¿qué pasa si en vez de fijarnos en las barreras que tiene cada uno, fortalecemos o potenciamos las fortalezas que tiene cada uno? Entonces, por ejemplo, nuestra generación es una generación que aprende fácil, que le ha tocado o le tocó crecer con transformaciones profundas. O sea, yo tuve mi primer correo electrónico al entrar a la universidad, mi primer celular ya muy grande, el tema del internet era muy limitado, pues en nuestro, todavía no había la cantidad de información que hay, pero definitivamente las nuevas generaciones vienen con un chip que yo admiro profundamente y es que trabajan de una manera muy inteligente, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que aprender es que, y el dicho que me decía mi primer socio cuando montamos este proyecto decía, work smarter but not harder, ¿no? Como no ujú, tenemos que estar 8 horas trabajando, sino es busquemos las herramientas para hacernos la vida fácil, el trabajo fácil para que las cosas nos fluyan mejor y usar nuestro tiempo de una manera más inteligente. Y creo que eso es algo que creo que tenemos que conciliar entre las generaciones y es, seguramente no es que nuestra forma de trabajo sea la mejor, sino que cada una de las generaciones aporta cosas diferentes que nos pueden ayudar. Ahora, ujú, sí tenemos un gran reto los líderes hoy en día, que estamos más o menos entre los 35 y 45, 50 años y es aprender a entender que pensamos muy diferente a una persona que está en este momento.
entrando al mundo laboral. Hoy en día te gradúas que de 20, 22, 23 años, pues son personas que ya nacieron con otras capacidades instaladas muy diferentes a las nuestras y claramente sí, sí son personas que a mi juicio de pronto sí les falta un poquito más de resiliencia, pero por ejemplo admiro muchísimo que son una generación que está más guiada por el propósito que por el dinero. ¿Sí? Ujú, Y ujú, eso es algo que a mí me encanta. Entonces, creo que la tarea aquí no es validar quién lo hace mejor que el otro, sino entender cuáles son las motivaciones de las diferentes generaciones para hacer lo que hacen y para entender la manera en que se comportan. Y si uno lo hace desde ahí, va a entender o va a empezar a validar un poco más al otro desde sus expectativas y eh, sus motivaciones más allá de las dificultades que pueda tener. Y yo creo que es un tema que se puede conciliar. Al final, cuando nosotros entramos al mundo laboral, pues teníamos también personas que eran de otra generación y lo hicimos funcionar. Entonces yo creo ujú. que el mundo tiene salvación con esa historia de las generaciones. Exacto. Y ahí hablaban de dos fortalezas de lo que dijiste, Alejo, es uno como que trabajan de manera muy inteligente, o sea, como más smarter y utilizan el tiempo de una mejor manera. Y yo creo que lo del propósito, que es el otro, también va ligado, ¿no? O sea, no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir, ¿no? Ujú. Entonces, De acuerdo. eso tiene sus pros y sus contras dependiendo de la empresa donde entres, pero con estas dos grandes fortalezas, y además, incluso incluiría otra, Alejo, que lo hablábamos también con una psicóloga que entrevistamos. Dicen, ellos han pasado por momentos muy difíciles. Entonces son, o sea, puede ser que no sean tan resilientes, pero saben salir rápidamente de ese momento difícil, como que le ven las cosas positivas a eso que están viviendo. Dentro de esas fortalezas que tiene esta generación, Alejo, ¿qué le dirías tú a esta persona que está saliendo de la universidad, que se siente como perdido, que tiene miedo a ir a una entrevista, que no sabe por dónde empezar? O sea, ¿cómo potencializa esas fortalezas para que ese proceso no sea ni tan solo ni tan sufrido? De acuerdo. No, yo le diría, pues primero que confíen mucho en su propósito personal. Yo creo que definitivamente, y como te digo, nosotros como una generación o un par de generaciones más viejos adolecemos de eso, de que para nosotros el propósito es un tema del que venimos hablando los últimos, no sé, 5 años, y ustedes ya tienen instalado ese chip de entender que la vida no es solamente tener un cargo, ganarme un montón de dinero y ocupar un lugar según el brand, el playbook que la sociedad me pone. Y eso me encanta. Yo creo que eso es algo que no pueden traicionar por un puesto. Entonces, lo primero que yo le diría a alguien es no traicione sus expectativas personales por lograr nada. Y de hecho Ujú, sé porque he conversado con muchas personas que las grandes corporaciones que antes eran las que todo el mundo quería trabajar y que tocaba hacerles fila años y que era yo quiero trabajar allá y que era imposible, hoy en día están teniendo problemas para reclutar gente porque las mismas personas están queriendo entender que más allá de un trabajo sexy en una empresa sexy, bien pagada o pues con que me deje un buen registro en mi hoja de vida, estas personas están entendiendo que el tiempo libre, el propósito y lo que quieren hacer es importante y uno de esos caminos puede ser el emprendimiento. Entonces, hoy en día el emprendimiento se está volviendo competencia de las grandes corporaciones, porque la ujú, gente dice, bueno, de pronto esta idea del millón de dólares me la lleva una gran empresa, pero de pronto esta idea del millón de dólares yo la puedo hacer. Y hoy en día con el acceso a la información y con todo, la gente puede hacer cosas. Entonces, yo creo que mi recomendación sería eso, como siga su intuición, entienda y no pare de pensar o de a garantizar que cualquier decisión que tome, sea de emprendimiento o sea de emplearse en una gran empresa o en una empresa pequeña o en una empresa familiar, siempre ponga en el centro de todo su propósito.
Y si Ujú. no ha encontrado ese propósito, haga la tarea de buscarlo o por lo menos de tener un primer borrador de ese propósito personal que creo que puede ser tal vez una guía para tomar decisiones más allá del tema, digamos, de empleabilidad. Eso sería como mi recomendación. Sí, y ahorita que hablabas, también pensando en estas organizaciones con las que trabajamos tú y yo, Alejo, también buscan mucho ese entrepreneurship mindset, o sea, que te entregan a ti una marca, te entregan a ti un proyecto, así estés recién salido en la universidad, y tú tienes que tener ese mindset de emprendedurismo, de emprendedor, para poder sacar ese proyecto adelante. O sea, no significa que si estás en un gran corporativo, no tengas que utilizar esas herramientas que ya tienes y que además vas a desarrollarlas con la plata de alguien más, vas a estar aprendiendo, Ujú. vas a estar creciendo Está y eso financiado, también sí. hace parte, puede hacer parte de un journey que te pueda ayudar con esas capacidades que tienes de emprendimiento. De Y no acuerdo. va a ser como que estoy en este gran corporativo y voy a estar frustrado porque no estoy armando algo, no estoy aprendiendo todos los días. No, o sea, sí tienes esa posibilidad de poder desarrollar esas capacidades De acuerdo. dentro de una compañía. Y justamente la forma en que las empresas están respondiendo a eso es ese que tú llamas el entrepreneurship mindset o el famoso intraemprendimiento. Y es decir, aquí adentro también puedes traer tu idea, aquí adentro puedes construir tu idea, aquí adentro puedes desarrollarla y acá adentro inclusive en algunas organizaciones le ofrecen a las personas ser inclusive socios Ujú, en números del resultado que las personas traigan. Entonces yo creo que eso es otra cosa, ¿no? Como que no, uno no sienta que si el camino que uno toma es emplearse, ya perdió la oportunidad de emprender, porque creo que estoy de acuerdo contigo. Hoy en día eso existe y es un camino muy válido y como dices tú, pues también lo haces con dinero de alguien más y no está de menos. O a veces necesitas pues una plataforma para sacar proyectos adelante que de pronto por tu cuenta te gastaría muchísimos años sacarlo, puedes hacer rápidamente en una empresa. Y al final eso es lo que están evaluando las organizaciones, los skills que tienes tú de resolver problemas, de sacar cosas adelante. Y uno de los temas que hoy en día, pues que tú y yo que trabajamos en esto, sabemos que es más valorado en las empresas es el tema de la autonomía, ¿sí? Y el empoderamiento, de que tú te hagas cargo de principio a fin de un resultado, de tener una misión y llevarla a cabo sin que te vuelvas un líder instruccional. Y pues para eso tienes que recorrer un camino de aprendizaje. Seguramente en tus primeros años vas a tener un trabajo muy técnico y muy operativo de aprender cómo funciona un negocio para que luego tengas la oportunidad de tenerlo en tus manos. Y esa es tal vez mi siguiente recomendación y es tal vez lo único que creo que sí es muy importante tener en cuenta es que el proceso de aprendizaje toma tiempo y una de las cosas que sí visualizo de estas generaciones es el afán de tener el resultado muy rápido, ¿no? Como que tengo que lograrlo en un año, tengo que entrar a una empresa y escalar posiciones y si en 2 años no tengo el puesto que quiero y la gerencia que quiero o ya me están trasladando a otro país, fracasé. Y yo creo que parte de lo que hay que bajarse ese bus es de la expectativa de rápidamente lograr un resultado, sino entender y aceptar que eso no importa en qué plataforma, en una propia o en una plataforma de una empresa, el resultado toma tiempo, toma aprendizaje, toma errores y al final uno oye la parte bonita de las historias de emprendimiento, pero no oye lo duro y lo difícil y los fracasos que hay detrás de eso, que son parte natural del camino de construir uno su vida profesional. exacto. Y ya antes de cerrar esta conversación, porque aquí nos podríamos quedar hablando 1000 horas de este tema, pero ya para ir cerrando, siempre hacemos la misma pregunta en estas cápsulas, Alejo, y porque creemos que le puede ayudar muchísimo a quienes hoy están empezando ese camino. Si tú pudieras hablarle a tu yo recién graduado hoy, ¿qué le dirías sabiendo todo lo que sabes en este momento? Bueno, un poquito en línea con lo que decía ahorita. A mí yo recién graduado le diría, confíe en su intuición,
va a oír muchas voces y muchas opiniones frente a usted, a lo que usted debería hacer o no hacer. Eh, entonces, al yo recién graduado de una carrera que de pronto dije, uy, tal vez he debido estudiar otra cosa, pues lo primero es, una carrera no te define como persona ni define tu profesión. Y de hecho, parte del dolor que cargamos muchos que estudiamos algo y al final decimos, yo creo que por ahí no era, es sentir como que quedé atrapado en este camino de tener que ser ingeniero químico, de psicólogo, de cualquier profesión. Y al final uno oye muchas historias de éxito de personas que estudiaron una cosa y son supremamente exitosas en todo. Y yo creo que parte de lo que le diría a ese yo recién graduado es no se preocupe, el pregrado es apenas el primer peldaño de un camino que seguramente me va a entregar bases buenas o no tan buenas para hacer lo que quiero hacer, pero que no hay pasos malos, siempre hay pasos hacia adelante que me llevan a lugares diferentes. Entonces eso sería como lo que le diría a ese yo. Y ese segundo yo es vaya despacio. Y eso es un poquito lo que en el mundo el exceso de información nos nubla, ¿no? Porque uno oye del que montó una empresa y se volvió millonario en meses, o el que montó un emprendimiento en Silicon Valley y lo vendió por trillones de dólares a los 2 años. Y eso son muy pocos, o sea, el porcentaje de personas que logran llegar allá es muy bajo, pero la verdad verdadera del emprendimiento es que la gran mayoría, los emprendimientos, el 80% no sobreviven los primeros 2 años y de esos también el otro 10% adicional no llegan a los primeros 5 años. Entonces que ya si el camino es emprender y si el camino es seguir el sueño, seguramente lograr pasar la brecha de los 2 años te pone por encima del 80% de la gente que lo intentó. Pasar el 5 años te pone por encima del 90% y pasar los 5 años te hace extraordinario como persona. Y lo otro que es muy importante es entender que una cosa eres tú como persona y otra es tu emprendimiento. Y parte del dolor que tenemos los emprendedores, y tú me lo rectificarás, y es que uno se vuelve el emprendimiento. Y Sí. si uno triunfa, la empresa triunfa, y si la empresa triunfa, yo triunfo, y al final yo puedo ser una persona muy exitosa en la vida y de pronto mi emprendimiento no triunfar o viceversa, ¿no? De pronto puedo tener un negocio muy bueno y muy próspero, pero yo no ser una persona que sienta que triunfe en la vida. Y es decir eso, como ni tu trabajo ni tu emprendimiento te van a definir. Tú te defines tú como una persona que tiene una apuesta de vida diferente a ser tú el emprendimiento y eso es algo de lo que es difícil desmarcarse. Eso le Mm. diría yo a mí yo hace, Después, hace, después hacemos hace una 20 sesión a años. ver uno cómo logra eso, porque yo hasta el momento no he podido. No, total, es muy difícil. Es muy difícil. Yo me lo diría a mí mismo, pero si ese mismo yo de hace 25 años me preguntara, bueno, pero ¿cómo hago eso? Le diría, no tengo No ni idea. tengo ni idea. Sí, 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 tengo que ser muy honesto con eso. Ni idea, ni idea. Porque sí, se vuelve mucho parte de lo que uno es, de lo que uno hace todos los días, que sí, para bien o para mal, yo creo que también lo lindo de lo que tú y yo hacemos es que muchas de las herramientas que nosotros damos en el día a día, a los equipos y todo, pues uno trata también ser coherente con eso y de aplicar todo eso que vas aprendiendo a tu vida y también la aplicas contigo. Entonces que ahí es más difícil desligarse porque te convierte como en una bola de Claro. cosas Y tú bonitas. mismo te autodefines por eso, ¿no? Exacto. Y eso es difícil. Yo tuve un amigo que tuvo un emprendimiento muy lindo, muy próspero, y hace 2 años decidió cerrarlo. Y yo le decía, ¿cómo? Pues no le dio durísimo. Me decía, una cosa es ese negocio y otro soy yo. Y yo estoy en paz porque estoy seguro que hizo todo. Y de hecho dicen que la gente para triunfar en la vida tiene que emprender muchas veces. Yo creo que le pegué a la primera, o por lo menos puedo decir con certeza de que ha sido un gran emprendimiento a hoy, pero hay gente que se puede demorar 2 o 3 emprendimientos
en dar con el negocio y con el propósito de vida, porque otra de las cosas que yo le diría a ese yo de hace 14 años cuando empecé a emprender o hace 25 cuando me gradué de la universidad es que el camino es demasiado incierto y que uno realmente no se puede imaginar cómo va a ser la vida de uno en 10 años. Esa pregunta de retórica de las entrevistas de cómo te imaginas tu vida, yo digo, casi nunca uno se imagina cómo va a ser su vida cuando uno la mira 10 años después, yo creo que casi nunca responde la pregunta de manera correcta. O sea, yo nunca me imaginé estar donde estoy y de hecho Sumum como organización es muy lejos de lo que yo pensé cuando la creé. Cuando yo creé Sumum, yo quería hacer una empresa de aventura, de outdoor, de llevar gente a escalar montañas y hacer caminatas de muchos días. Y hoy en día somos una empresa de consultoría y formación y eso me tiene muy feliz también. Mm. Entonces también un poco que uno no puede enamorarse de las ideas, sino del camino que tiene una idea y también aceptar que eso se puede transformar. Exacto, exacto. Entonces, para hacer un resumen de lo que nos cuenta Alejo, pues por un lado, él dice, el emprendimiento no es para todo el mundo y hay que tener, sí, ese espíritu emprendedor que tiene que ver con la pasión, con aguantar, que está ligada a esa pasión y también ser un poco sordo a esa opinión de las personas y poder ser un poco terco en ese proceso de tu intuición y me encanta que lo pongas, Alejo, porque justo la primera parte del programa de The Future Leaders va a estar muy orientado a cuáles son mis fortalezas, cuál ha sido mi historia, em, como conectarme con ese propósito de quién soy, que no tiene, que al principio no lo vamos a ligar nada a un trabajo, ya después te va a ayudar esas historias a formar tu, digamos, las historias de tu entrevista, pero lo primero que vamos a trabajar justo es eso, es cuáles son tus fortalezas, cuál es tu historia de vida, cuáles son esas cosas que más te gusta hacer, cuál es tu propósito, para poder encontrarme yo dentro de este proceso y ya después todo eso convertirlo en una CV y en unas historias de entrevista. Y por Fantástico, el me otro lado, encanta. también hablábamos con Alejo que haber estado en el mundo corporativo, pues tanto a él como a mí nos dio herramientas para que ese proceso, pues ya de emprender no fuera tan complejo y pudiéramos entender como ciertas cosas de lo que se vive en un emprendimiento y más que somos consultores de esas grandes compañías de donde trabajamos. Mm. También en el mundo del emprendimiento, prepararse para uno no ganar dinero en los primeros 5 años, si la haces en la primera, pues buenísimo, pero también tener esa resiliencia de que no todo es color rosa, sino que sí hay momentos muy duros en ese proceso y son muy largos esos momentos, o sea, y meterse con la idea de que los primeros 5 años no vas a ganar dinero. Y por el otro lado hablábamos del tema de las generaciones, en donde vemos unas grandes fortalezas en esta generación que trabajan de manera muy inteligente, que están guiadas por el propósito, que tienen motivaciones en donde, sí, diferentes a las de las otras generaciones que complementan mucho a estas. Todo este tema del intraemprendimiento también, los que vienen con ese espíritu emprendedor les puede servir en un corporativo. Y me encantó lo que dijiste al final, Alejo, de confiar en la intuición. O sea, hay muchas voces allá afuera, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que sientes en tu corazón? ¿Qué es tu pasión? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y dale. Y una carrera no es lo que te define, sino tú como persona, qué es lo que quieres y también esa carrera que tomes, también vas a ir dando esos pasos medio inciertos y la vida se trata de eso también. Yo creo que es disfrutar y ver cómo cada paso se va dando sin tanta presión de lo que esté pasando allá afuera, sino más hacia adentro, tú qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, unas últimas palabras para cerrar, Alejo. Bueno, muchas gracias. No sé, Caro, si después puedas compartir mis datos a quien me quiera contactar. De verdad que este tipo de conversaciones me hacen ratificar mucho que compartir esta historia y como la de muchos que hemos estado en este camino es muy valioso y desde la generosidad creo que nunca
le negaría a alguien una conversación para rebotar ideas, conocer un Buenísimo. poco mi historia y entender que ese fue mi camino, pero cada uno tiene su propio camino y hay muchas formas de llegar al éxito y estoy seguro que todas las personas que se anoten a trabajar con Future Leaders y quieran hacer un proceso consciente van a tener éxito en lo que hagan. Entonces, aquí las puertas de mi vida y de mi conversación abiertas a cualquier persona que me quiera buscar. Y a ti, Pues muchas incluso gracias por la aprovecho para invitación. decir que Alejo va a ser uno de los coaches, mentores, entonces lo pueden buscar y también en LinkedIn te pueden buscar como Alejandro Gómez, ¿no? Exacto. Alejandro Gómez Gutiérrez, creo que me Alejandro encuentran Gómez. fácil. Somos Perfecto. muchos en el mundo. Muchas gracias. No, Alejo, mil gracias por compartir toda tu sabiduría con nosotros. Seguramente le va a servir a muchos jóvenes que están escuchando. Y nada, pronto nos veremos en el programa para que acompañes a varios que van a estar ahí en el proceso.